Hoy vamos a hablar de las capas de la Tierra. Porque quizás te hayas imaginado que nuestro planeta es una esfera gigantesca de tierra y roca en la que, según cavas más y más, sigues encontrando más roca y más piedra sólida hasta que sales por el lado contrario. Pues si piensas así, te equivocas. Teniendo en cuenta que la Tierra era una bola fundida en sus orígenes, cuando los meteoritos dejaron de impactar, la capa externa se fue enfriando poco a poco, haciendo que, finalmente, la corteza se convirtiera en una capa sólida y fría. Pero como todo se enfría desde fuera hacia adentro, aún queda un enorme calor remanente de cuando la Tierra se formó. El interior de la Tierra, además de hierro, tiene muchísimos materiales radioactivos, que, al estar sometidos a una enorme presión, despiden muchísimo calor. Y la presión es otro factor fundamental, porque el peso de todos los materiales de las capas externas de la Tierra aplastan las zonas más profundas, sometiendo a la roca a una presión millones de veces superior a la de la superficie. La unión de estos tres factores hace que en el centro de la Tierra la temperatura supere los 6000 grados centígrados. Así es como llegamos a la Tierra de hoy en día, cuyo exterior está sólido y frío, pero cuyo interior aún permanece a elevadísimas temperaturas. La capa externa es la corteza, con un grosor que varía entre los 3 y 70 kilómetros, de roca dura y rígida. Existen dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica, formada por rocas basálticas, es más densa y pesada que la continental. Por eso, cuando choca una placa oceánica contra una continental, es la oceánica la que suele subducirse de vuelta al manto. La corteza oceánica, además, es más joven que la continental. De hecho, la corteza oceánica se regenera continuamente a través de los grandes rifts que separan las placas continentales. Y en este mapa podemos ver la edad estimada de las diferentes placas oceánicas. La corteza continental es más ligera que la oceánica y está formada por rocas graníticas, que pueden estar cubiertas, a su vez, de rocas sedimentarias o metamórficas. Además, es mucho más antigua que la oceánica. De hecho, actualmente no se está formando corteza continental en ninguna parte del planeta, por lo que no se puede estudiar su formación. Y mientras que se ve claramente en las dorsales oceánicas cómo se forma la corteza oceánica, no podemos conocer con claridad cuál es el origen de la corteza continental. La siguiente capa es el manto, que está fundido y tiene unos 2900 kilómetros de grosor. En el manto superior destaca la presencia de minerales como el olivino, mientras que en el manto inferior destacan minerales como los silicatos. La capa más profunda es el núcleo, formado por hierro, níquel y elementos superpesados y radioactivos. El núcleo externo, debido a la presión y temperatura, es muy líquido, pero el núcleo interno, que llega hasta el centro de la Tierra, a 6378 kilómetros de profundidad, está sometido a tantísima presión que las moléculas están tan apretadas que ni siquiera pueden estar en estado líquido. Por lo que, aunque parezca contraintuitivo, el núcleo interno es sólido. La litosfera es la capa más externa, que se caracteriza por comportarse de manera frágil ante las deformaciones, es decir, partiéndose, ya sea mediante la aparición de fallas, corrimientos o cabalgamientos. La litosfera alcanza una profundidad de entre 100 y 250 kilómetros, siendo más fina en las zonas oceánicas y siendo más gruesa en las zonas continentales.
La astenosfera llega hasta los 350 kilómetros de profundidad. Y, al tener un porcentaje mayor de roca fundida, puede moverse con independencia de la litosfera. La deriva continental explica cómo se han ido desplazando los continentes a lo largo de las distintas eras geológicas. Porque el mundo que conocemos es así. Pero hace unos 200 millones de años era así. Y de hecho, basta con mirar la silueta de los continentes para darse cuenta de que algunos de ellos parecen encajar sospechosamente. Pero en la ciencia no basta con sospechas, sino que hay que justificar y demostrar las hipótesis. Y fue un científico llamado Alfred Wegener quien lo hizo.